Hola amigos, ¿cómo están? Los saluda el Coleccionista. Vamos a hablar el día de hoy de pues todo este drama que sigue con los aranceles. Hay varias empresas que ya se pronunciaron al respecto y qué van a hacer. Recuerden que hace poco BBTS lanzó un comunicado donde pues está diciendo básicamente que los aranceles lo van a pagar los consumidores técnicamente y que van a tratar de protegerse un poquito en el sentido de que van a esperar hasta que el producto llegue a sus bodegas, es decir, es producto que está en preventa, llegue a sus bodegas para así poder comunicar a los clientes cómo van a estar los aranceles y cuánto van a tener que pagar de más. Es decir, hasta el último momento lo van a hacer. Ya se pronunciaron otras empresas más al respecto sobre cómo van a atacar este problema y hay varias que tienen que ver con propiedades que son pues derivadas de moto a lo mejor, o que también manejan productos de moto licenciados, y obviamente con la principal, que es la que otorga licencias y que produce las líneas principales de moto. Estoy hablando de Formo Toys, estoy hablando de Mondo y estoy hablando de Mattel respectivamente. Vamos a empezar con Formo Toys. Formo Toys, para que no lo sepan, bueno, produce una línea varias líneas de figuras buenas. A mí me gusta mucho lo que están haciendo. No le he entrado porque son un poco caras, la verdad. Para ser sincero, me parecen un poquito caras por lo que son. Hay dos líneas que son del gusto casi de todos los que coleccionan moto, que son Legends of Dragoner, es una, y la otra, que es la que creo que más estamos esperando todos, es Warriors of the Galaxy. Pues es de todos conocida, ¿no? Así que bueno, en días pasados, Formo Toys lanza este comunicado, donde empieza diciéndonos, bueno, nos habla un poco de la problemática de cuánto están enfrentando de aranceles, el 145, tal y como ya lo he mencionado antes. Menciona la dificultad de producir juguetes, los costos, retrasos y que algunos proyectos pues están en riesgo básicamente. Hacen un resumen muy concreto de las cosas que van a pasar. Y aquí hay que poner atención, ¿no? Warriors of the Galaxy. La web 1 está completa y está lista para enviarse. Ellos van a cubrir el costo de los aranceles, es decir, no nos van a cobrar a nosotros, así que no hay que pagar nada extra. Interesante ver que digan esto, y qué bueno que lo digan, porque ustedes dirán, ¿qué me importa que lo digan? Bueno, importa porque recuerden que BBTS dijo, como les dije hace un momento, que hasta el final va a poner aranceles y tienen una leyenda todos sus productos. Creo que es bueno que digan lo que van a hacer las compañías, porque así mantienen honestas a las demás empresas, porque ahorita no sabemos quién Vival va a marcar hacia arriba los precios sin que la empresa haya dicho algo. En este caso, ya Formo está diciendo, ok, la Wave 1 de Warriors of the Galaxy, yo me voy a encargar de los aranceles, así que tú no vas a pagar nada. Lo que dice ahí es lo que te va a costar. Básicamente están diciendo eso y que se va a atrasar un poquito en enviarlo, que esperan que salgan en junio, que es como estaba planeado. Así que bueno, en junio debe llegar la Wave 1 de Warriors of the Galaxy. Cuesta como $36 cada figura. Le repito, a mí se me hace caro. Creo que lo están haciendo igual por eso, ¿no? Porque son figuras que no son baratas. Son figuras de 6 puntos de articulación como moto antiguo. Y ya cuestan $36. Digo, las figuras están muy bonitas, están preciosas. Pero siguen siendo figuras con tecnología. No con tecnología, pues se hacen ahorita, pero sí con características de los 80s. Entonces, sí estamos un poco desfasados en precios, ¿no? Imagínense si le pegan aranceles a eso, ahí nos vemos, ¿no? O sea, te mata la línea. Legends of Dragonor. La Wave 2 todavía está en producción, no tienen una fecha en que lo vayan a enviar, están en eso. También tienen, ok, van a lanzar las preórdenes para Scorching, que es una línea que no conozco, y Wars of the Galaxy Wave 2. Y están esperando hasta que puedan establecer precios sin adivinar, es decir, sin estar adivinando, uy, cuánto nos van a poner aranceles y cuánto podemos ponerle. No, quieren esperar hasta el final para ver cómo van a poner el precio a esto, ¿no? Queremos evitar aumentar precios innecesariamente. El mundo salvaje de Fraceta todavía está en desarrollo y quieren esperar, van a esperar hasta que tengan más claridad antes de anunciar, igual otra vez, detalles de liberación y de precio. Y nos acaban diciendo que, por favor, sépanlo, no nos estamos dando por vencidos. Estamos moviéndonos a toda velocidad en todos los proyectos, manteniéndonos flexibles, preparándonos para mejores días. Los vamos a tener actualizados conforme vayan pasando las cosas. Y bueno, ya acaben con una frase matona por ahí del mundo y todo el rollo. Entonces, pues de entrada ya saben, Formo Toys, si le entraron a la Wave 1 de Galaxy Warriors, perdón, Warriors of the Galaxy, están del otro lado, ¿ok? Lo que les pidieron, donde sea que le hayan comprado, eso les debe costar, que es alrededor $36.99, me parece, por ahí está el precio. Entonces, si eso les dijeron, eso tendrían que pagarles y no tienen que pagar, no hay que cobrarles nada más en primera instancia, según lo que están diciendo en este comunicado. Bueno, ese fue Formo Toys hasta ahorita. Vamos ahora con la siguiente, que es Mondo. Mondo igual lanzó su comunicado para hablar de
de qué van a hacer con algunas cosas que pues obviamente que están en juego y que creo que son importantes para la comunidad, sobre todo de Motu. Hay dos ahorita que eran muy esperadas, creo yo, digo, voy a mencionar brevemente, ¿no? Entonces te dice, básicamente a partir del 6 de mayo, todas las preórdenes para clientes de Estados Unidos van a incluir un costo extra por arancel, lo cual va a variar por cada ítem y será visible antes de que hagan el checkout. Ya sabemos cómo está la cosa. A fin de cuentas, este producto, el que sea que lo vaya a vender o revender, si lo va a revender, pues será entonces, tendrá que costar un poco más. En Estados Unidos, lo están diciendo porque hasta donde tengo entendido, yo no compro Mondo porque no es lo mío y porque soy pobre. Pero tengo entendido que esto lo mandan directo, cuando es Mondo, compras directo a Mondo y lo mandan directo, o sea que se produzca en Asia. Pero si esto lo va a vender otra tienda, pues entonces sí van a entrar en broncas porque sí les va a costar, ¿no? Dice, cosas clave que tienes que saber. Todo esto aplica solamente para cosas en preorden. O sea, no va a aplicar para cosas que ya estén en stock. Es una cosa que mucha gente no ha entendido. Por ahí escuché un loquito que se está riéndose de cómo va a subir todo esto. Pues, si ya está en stock en las tiendas, no va a subir, ¿ok? Si son preórdenes, sí van a subir. Luego dice, no habrán cargos retroactivos para órdenes que ya se hayan completado. Es decir, si ya pusieron su orden y ya está lista, digo, ya la hicieron, eso no se preocupen. Y por último, las órdenes que sean colocadas después del 6 de mayo, incluyendo las preórdenes, antes, no van a ser impactadas. Pues es lo mejor pudieron haber dicho, ¿no? Entonces, si lo hiciste tu preorden antes del 6, ya reventaste porque ya no te tocó la bronca de los aranceles. Pero después, pues sí te van a atorar, ¿no? Entonces, básicamente Mondo pone esto en la mesa. ¿Y qué es lo que debemos de comentar? Bueno, pues aquí están. Habían dos franquicias que estaban ahorita sonando mucho. Uno es Cazafantasmas, que está sonando bastante. ¿Y por qué lo menciono? Bueno, por el precio. El precio tiene directamente que ver con Motu, porque recuerden que Motu iba a sacar una línea de 200X, que era que todo el mundo está esperando. Y lo único que adelantaron, porque todavía no se sabe cuándo van a salir y cuánto van a costar, es que van a costar un poquito menos o menos que las figuras de Cazafantasmas, que cuestan alrededor de $100, por allá en el precio. Entonces, el precio suena bastante atractivo, la verdad, para muchas personas, porque saben ustedes que Mondo cuesta bastante carito. Si esto si llegaran los aranceles hasta estas figuras, pues van a quedar a lo mejor igual o peor que el Cazafantasmas, ¿no? En un futuro. Difícilmente, pues van a lograr vender esto bien, ¿no? Y bueno, cae en un pésimo momento, sobre todo porque ya mostraron avances de la escultura de He-Man y la verdad está brutal. Está brutal. Que uno coleccione no quiere decir nada. No quiere decir que no sea buen producto. Es un excelente producto. Nada más que, digo, no es para mí. O sea, no, sinceramente no me gustan. El que lo quiera comprar, ya sabe, posiblemente haya broncas en el futuro. Porque repito, todo esto es tentativo. Y por último nos vamos con Mattel. Y en Mattel, pues bueno, empezamos hace unos días con esta declaración de Trump lapidaria que dijo, pues si antes comprabas 30 muñecos, ahora te vas a poder comprar 2 a lo mejor. Cuando les expresaron el tema de los juguetes, ¿no? ¿Y por qué los juguetes tienen aranceles? Porque no son una industria clave para Estados Unidos. Y bueno, ya habló el ejecutivo principal, el CEO de Mattel, que es Simon Craze, ya habló, ya dijo que pues sí, que van a haber problemas, que van a haber broncas y muy probablemente incurra en costos extra en algunos productos. No detalló cuáles. A la par que detalló, para minimizar un poco el trancazo mediático, decir que estima que entre el 40 y 50% de sus productos se mantengan en $20 o menos para seguir competitivos. Entonces vamos a ver a qué producto les va a tocar. Avisan que los precios pueden subir, es una cosa que dijo Iron Craze, que los precios van a subir para reflejar un poco los cambios. Algo importante, dicen que van a mover su cadena de suministro, que va a haber un impacto en la cadena de suministro. Tienen que buscar obviamente menos dependencia en esos lugares, porque pues ya vieron lo que está pasando. Así que por otro lado, pues los que saben de economía y todo esto, lo que pretendió Trump era regresar trabajos a Estados Unidos. Con el caso de los juguetes, casi todas las empresas han sostenido lo mismo, de que no es factible regresar a la producción de juguetes a Estados Unidos, porque los que se queden ahí pues no van a poder competir contra ellos, porque no van a poder competir en costos. Tienen que buscar la manera de agilizar su producción, para mitigar todos los problemas, y uno de ellos es mover su cadena de producción a otro lugar. Ahí está México, por ejemplo, que no va a salir tan barato, pero sí no va a salir tampoco tan caro como está en Estados Unidos.
y creo que podrían ganar. Eso puede ser un camino, ¿no? Y ojo, que hablando de ese tema muy en particular, no le cayó nada bien a Trump que Inox dijera que iba a mover su producción a otro lugar que no sea Estados Unidos, porque ya dijo que no cree que vayan a regresar a Estados Unidos porque ahí no pueden ser competitivos. No le gustó nadita a Trump en un discurso que dio por ahí. Se refirió a Mattel como un país, por cierto, algo bien raro. Se refirió como un país y dice que si se va a poner en ese plan, bueno, pues que igual le ponen un arancel de 100% a los juguetes de Mattel y nadie va a comprar ningún juguete en Estados Unidos. Y es el mercado más grande para sus juguetes. Así que, repito, este señor se levanta un día del lado equivocado de la cama y aranceles para alguien. Entonces, no sabemos la verdad en qué va a parar todo esto, pero bueno, sepan que no, de entrada, no está contento con esta decisión de Mattel, no está nada contento, así que pues ya tenemos de entrada un mal antecedente, ¿no? Ojalá y que esto no derive en pleitos, ¿no? Entre el presidente y Mattel, porque pues Mattel va a llevar la de perder, a menos que se salga completamente de Estados Unidos, pero bueno, es una empresa estadounidense, es una empresa gringa, lo cual sería pues inaudito, ¿no? Si estamos en moto, por ejemplo, pues no es el mejor momento del mundo para que pase esto, ¿no? A lo mejor esto acelera cosas, acelera finales, si saben a lo que me refiero. Quién sabe, ¿no? Porque ahorita, viendo el panorama, vienen lanzamientos, vienen cosas, ¿ok? Por ejemplo, viene la Fright Zone, que se supone que va a venir este fin de año. Ese es el rumor. El tema de la Snake Lair. La Snake Lair está sonando para que la van a volver a mostrar. Revivieron hace poco encontraron información acerca de que puede haber un crowdfund para este set y habrá que ver si procede o no. Viene un evento en Londres que vamos a ver si lo van a mostrar ahí. Si lo muestran ahí, pues ya sabemos qué va a pasar, ¿no? Pero de todos modos, son cosas que vienen a futuro. Vienen muchos lanzamientos de figuras todavía a futuro. De Masterverse, de Thundercat, de Tortugas, no se vayan a seguir. Yo no recuerdo haber escuchado nada al respecto. Y bueno, viene todavía mucho producto. Y si esto llegara a afectar como tal, pues iba a estar muy complicado. El final, por ejemplo, de Origins, yo no sé si vayan a llegar, la verdad. No sé si les dé la gasolina para llegar hasta el final, lleva esto al final, a pesar de que hay gente que piensa que ya no va a salir nada más. Yo pienso que ahorita el problema es esto, o sea, cómo tú como empresa, cómo te blindas contra algo que ha ido en aumento, que no sabes cuándo va a volver a cambiar y que dependes de una persona que se levanta con un capricho y cambia cosas. Entonces es un momento complicado para los fans de moto, sobre todo porque nadie sabe qué va a pasar, ¿no? O sea, yo mismo no lo sé, obviamente, especulo cosas, pero no sé qué vaya a pasar, pero todo parece indicar que sí van a haber incrementos, así que eso creo que es bola cantada. Y también viene por un momento difícil para Mattel, que de entrada para este año ha pausado todas sus proyecciones. De hecho, están en espera como otros a ver qué va a pasar para poder continuar con proyecciones y con su guía financiera. Entonces no está fácil la cosa para ellos, sobre todo porque en este trimestre han registrado pura pérdida. Ya suman $40 millones en el primer cuarto del año solamente. Incluso a pesar de que registraron 2% de incremento en ganancias, pero aún siguen con pérdida. Y las acciones de Mattel cayeron el año pasado 14.1. Así que no está fácil el panorama para Mattel. Vamos a ver qué van a hacer ellos al respecto. Pero bueno, se supone que hay la intención de hacerle frente a todo esto, ¿no? Vamos a ver en qué va a parar el asunto. En términos generales, pues todo el mundo se está protegiendo, ¿no? Todo el mundo se está protegiendo de estos posibles aumentos que pudieran haber en un futuro cercano. No sabemos qué tan cercano. Igual y no pasa nada. Y lo quiero decir específicamente, porque luego vienen gentes aquí al canal y empiezan a decir que estamos hablando de lo malo. Y no estamos hablando de nada de lo malo. Estamos hablando de algo que puede afectar profundamente a los coleccionistas. Así de sencillo. No importa si te cae bien Trump, eso está de más. ¿A qué partido le vas? Si estás de acuerdo con sus políticas, eso no es el tema. El tema es, esté loco o no esté loco el señor, esto si procede nos va a afectar. Y nos va a afectar bastante, creo yo. Esperemos que no, pero yo sí yo sería de la idea de quitarle, ¿verdad?, todo esto para productos como los juguetes, que vuelvo a decir, no es un comercio, no es una industria estratégica de Estados Unidos, y creo que valdría la pena que se lo quitaran, ¿no? Y ya se acaba el problema. Pero desgraciadamente no tiene pinta de que esto vaya a remediarse, ¿no? Porque ya se están diciendo puras cosas, pues ya puras tonterías, ¿no? Entre los dos gobiernos están diciendo, tú eres esto, tú eres aquello, tú hiciste esto, tú hiciste aquello, y entonces no avanzan. Hoy lo que nosotros creemos por lo que vemos en las noticias, a lo mejor por atrás ya avanzaron en algo y no lo sabemos. Pero el punto es, hasta ahorita estos son avisos, ¿ok? Son meros avisos. Nadie está diciendo que van a cobrar más. Están diciendo que puede ser que cobren más. Y que estés atento. Básicamente eso. Cuando compras en BBTS, cuando compras directo, cuando compras en todos lados, fíjate nada más lo que estás pagando. BBTS ya puso
Su comentario me pareció acertado y claro. Este de Mattel, más o menos, ahí la lleva. Y el de Mondo, igual, más o menos. El de Formo Toys me gustó más porque fue directo a la vena y te dijeron que sí, que no. Y bueno, amigos, pues vienen problemillas hacia el coleccionismo. Digo, están latentes ahí, no vienen. Están latentes, todavía pueden pasar muchas cosas. Esperemos que al final del tiempo no tengamos que pagar los aranceles porque ya demasiado caras están las figuras para que encima te cuesten más morlacos. Entonces está complicado el tema, ¿no? Vamos a esperar a que esto desaparezca, ojalá que desaparezca, cuando menos para esta industria, ¿no? Repito, no ganan nada Estados Unidos con los juguetes, o sea, no ganan nada con limitarlo. Entonces, vamos a ver qué va a pasar, señores. Pues yo me retiro, como siempre les pido su apoyo, por favor. Hace falta mucha gente que se suscriba al canal, hay muchos que lo ven, pero no se suscriben. Denle like al video si les gustó, por favor, toquen la campanita para recibir notificaciones de videos nuevos y por favor, comenten y compartan. Yo soy el Ruco y les veo pronto con más videos. Hasta luego.